Buenos días. Salto muy bien a la comba, pero hago otras cosas. Bueno, antes de preparar este diálogo, yo tenía la sensación, como muchos de vosotros, de que hay una saturación, ya no de ahora, sino de hace ya muchos meses, incluso más de un año, con el asunto de la pandemia, y que muchos de vosotros, al vernos salir, pensaríais, otra vez, otra vez la pandemia, dejadnos en paz. Pero sí que creo que hay una conversación pendiente, un enfoque un poquito más centrado en la parte de atrás, de cómo expertos como ellos dos han vivido esta situación y cómo la analizan un poco de manera más familiar. Aquí que estamos en Naucas, que solo somos 2.000 personas y 150.000 al otro lado del streaming. Voy a hacer una brevísima presentación de los dos, aunque realmente son tan conocidos que no haría falta, pero Margarita del Val es investigadora científica, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, y además es coordinadora de la Plataforma de Investigación Interdisciplinar de Salud Global del propio CSIC, entre otras muchísimas cosas. Ignacio López Goñi, le conocéis de sobra porque es uno de los colaboradores más activos y más gamberros de Naucas. Es doctor en Biología, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y su investigación se ha centrado en el estudio de la virulencia de las bacterias y el desarrollo de nuevas vacunas. Y en redes pues es microbioblog, como todos bien sabéis. Bueno, habéis sido dos de las personas que habéis tenido más encima el foco durante la pandemia. Algunos de vosotros, ayer en Radio 3 hacíamos la broma, me preguntaban qué grandes estrellas venían al festival, si teníamos alguna Rosalía o algo así. Dije, bueno, nuestra Rosalía es Margarita del Val. Y ya teníamos un gran titular, ¿no? Y le comentaba antes en bambalinas si ella era consciente de que en algún momento salía tanto en los medios, ¿no? Y a veces anunciando pues que venían dando las malas noticias, ¿no? Que algunos, en plan broma, yo creo que de manera no maliciosa, la pusieron el sobrenombre de Margarita del Mal. Digo, Margarita, tienes una ocasión para contarnos cómo lo has vivido, ¿no? Toda esta intensidad y ¿Quizá te has sobreexpuesto en algún momento? Hombre, a veces sí que notas... bueno, muchas gracias a Naucas, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, a veces hay sobreexposición, pero en realidad es que es cuando es necesario, ¿no? Cuando ves que hace falta intentar explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede ocurrir en el futuro cercano, pues yo he sentido la responsabilidad de estar presente. Igual que he sentido la responsabilidad de retirarme cuando las cosas están más tranquilas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues según los momentos lo pedían, es cuando ha habido que estar pues más ahí para intentar explicarlo. Porque yo he trabajado toda mi vida en esto, no en pandemias, pero sí en cómo defendernos de las infecciones. Y claro, aunque era vertiginosa la velocidad en que se iban descubriendo cosas, yo estaba mucho más entrenada para digerirlas y para reflexionarlas, para escrutarlas con rigor y separar el grano de la paja y transmitirlas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo he vivido como una responsabilidad, efectivamente, de intensidades muy cambiantes. ¿Pero has tenido algún momento de, madre mía, lo voy a dejar porque no puedo con tanta presión mediática o tantas preguntas o tantas entrevistas? No, contigo había días que hablaba más que con mi familia. O sea, sí, ¿verdad? Me imagino que muchos periodistas... No. Bueno, pues sí, pues cuando entrábamos en valles entre oleadas, pues yo decía, vale, me retiro, pero... Vacaciones. Y entonces vino el volcán de La Palma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo disfruté ahí del volcán de La Palma porque pilló entre dos oleadas, pilló en el otoño pasado, que lo tuvimos muy tranquilo. O sea que... Ese es el titular de hoy. Gracias al volcán pude descansar. Nacho, tú también has tenido mucha presencia en medios. ¿Has sentido esto que sucede a veces con los expertos, que es la presión de algunos programas de forzarte a decir lo que tú no quieres decir, de alguna manera? Bueno, lo primero también, gracias. Y si ella es la Rosalía, yo debo ser el de mis rusos. Bien. Ahora hay un montón de millennials buscando en Google de mis rusos. De mis rusos. Bueno, a ver, la presión... la presión de tener que decir lo que no quieres decir, no. Esto yo creo que siempre hemos dicho lo que queríamos decir, ¿no? O sea, que no ha habido esa presión de... Sí ha habido presión a veces de encontrarte en algunos programas en los que uno dice, con perdón, ¿qué coño hago yo aquí, no? En medio, ¿no? Ya. Pero bueno, como muy bien ha contado Margarita,
bueno, pues había que estar, ¿no? Y yo, pues gracias a tener a Margarita al lado, pues hemos aprendido mucho también, ¿no? O sea, Claro. Y sobre el papel de los expertos se ha discutido mucho a partir de qué pasó en esta pandemia. Tú, como bien has dicho, te retiraste cuando se empezó a hablar del volcán, pero hubo expertos que opinaban durante la pandemia que también salieron durante el volcán. No voy a decir nombres. Y ¿cómo creéis que se ha desprestigiado un poco esa figura o que se ha manoseado en el sentido de que... yo creo que hoy en día lo peor que te pueden nombrar es que digan que eres un experto en algo. se ha convertido en un Se ha insulto? convertido en... No. Yo creo que sabemos un poquito de algo y sobre todo que yo creo que también ha sido lo difícil. Claro, ha sido un momento de muchísima incertidumbre, ¿no? Y la gente lo que quería es ir a la ciencia, a los científicos, a los expertos y, oye, dame seguridad de... Y no hay seguridad. O sea, había muchas veces que yo creo que también eso ha sido lo positivo, de decir, oye, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo va, pero lo que podemos es interpretar los datos, que ha ocurrido otras veces, por aquí puedo ir. Pero claro, es que la seguridad 100% no existe, ¿no? En ciencia. Pero claro, los periodistas os presionamos porque no nos valen normalmente los titulares de quizá, no sé, a lo mejor, y forzamos un poco la máquina. ¿Cómo ha sido un poco el papel de los medios en esta? Sí, a veces en algún momento, pero lo que pasa es que los medios te transmiten lo que quiere saber la gente, ¿no? O sea, te transmiten la inquietud de la gente. ¿Qué tengo que hacer este otoño, este invierno? Bueno, pues la verdad es que si desde el principio había un montón de incertidumbre, ahora yo creo que hay incluso más, pero mucho más tranquila, ¿no? Mucho más tranquila de la que hemos tenido en ningún momento de la pandemia. Pero sí, te lo pedían y, bueno, pues decías, bueno, esto no lo sabemos, pero quizás más adelante pueden ocurrir estos dos tipos de cosas y entonces iremos por aquí o por allá, tendremos más información. Pero sí, te presionan un poco, incluso a veces te hacen decir pues algo que no has dicho. Yo una vez me encontré un titular que decía, Margarita del Val dice que la nueva ola entra el martes. A las 12:30. ¿A qué hora? Y yo digo, pero ¿cómo voy a decir yo eso? Está en catalán. Entonces me fui al diccionario y digo, a ver, si es que no entiendo la palabra martes. No, yo había dicho martes. Entonces me fui a escuchar lo que había dicho y de repente me di cuenta que efectivamente yo había dicho eso. Ah. Y luego ocurrió, os debo decir que luego ocurrió. Pero yo dije... Yo dije, la nueva oleada ocurrirá como probablemente empezó en el otoño de la última pandemia, de la gripe del 2009, que fue el día que empezó el otoño, meteorológicamente, no atmosféricamente, que empieza el 23 de septiembre. Entonces yo esto pensaba que lo estaba diciendo a primeros de septiembre y no me había dado cuenta que era la semana previa al 23 de septiembre, que era martes. O sea, yo había dicho lo de martes, pero no lo había dicho de esa manera. Pero cuando vi ese titular dije, bueno, caramba. Entonces, bueno, pues sí, a veces te lo matizan un poco, pero yo, en realidad, y luego cuando lo vi a posteriori, Era un poco realmente deben empezar a subir otra vez los casos y le escribí a los periodistas. Daros cuenta que sí, que iba por ahí. Sí, perdona, mira, a mí me pasó una vez en una cadena que no voy a decir cuál, en la que le eché un rapapolvo en directo al presentador, ¿no? Porque dije, hombre, yo creo que los medios, un pequeño rapapolvo, no me volvieron a llamar, ¿no? Ah, interesante. Bueno, conozco casos muy cercanos que te llaman para pedirte tu opinión y cuando te la escuchan dicen, bueno, pero es que esa no la queremos. Esa no queremos. Ya te llamamos, buscamos el experto que opine esto concretamente, ¿no? Bueno, aparte de los medios, que yo sabéis que soy muy autocrítico, la ciencia también tiene que hacer un poco examen de conciencia, ¿no? El asunto ahora acaba de salir el último artículo bastante o muy crítico de Lancet sobre el papel que jugaron los gobiernos, las autoridades en general en el mundo. La propia ciencia también, yo creo que echamos en falta a muchos una especie de reflexión a posteriori, examinando un poco lo que se ha hecho y un mea culpa, ¿no? Porque en algún momento se cometieron errores que no se han explicado por qué se cometieron y que la ciencia está plagada de este tipo de errores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Margarita? Hombre, lo bueno de la ciencia es que los errores se tapan con la evidencia que va después, ¿no? Entonces, el conjunto, la ciencia es un ente que crece colaborativamente y de una manera es como una colmena, ¿no? Estamos todos colaborando desorganizadamente, pero es el conjunto lo que prevalece. Entonces sí que ha habido algunas cosas que iban por una dirección
particular que luego se ha visto que no se ha constatado que era y aquello se ha echado para atrás y se ha seguido para adelante. Pero es cierto que había, como he dicho antes, había que separar el grano de la paja. Había muchísima paja. Había muchísima gente colaborando con artículos, con datos, que los datos probablemente fuesen correctos, había que ver si llevaban los controles adecuados, pero que muchas veces estaban mal interpretados. Están mal interpretados porque han entrado muchos científicos que no eran del campo y les faltaba todo el bagaje para poner en contexto esos datos que tenían. Entonces sacaban unas interpretaciones que muchas veces eran incluso pues muy sensacionalistas también, ¿no? Y entonces había que escrutar todo aquel paper, había que leerlo, había que ver a dónde llegaban y en un momento dado decías, bueno, esto no va a ningún lado, o en otro lado decías, los datos son muy buenos, pero la interpretación es totalmente, estoy en desacuerdo con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues una sí. sobreproducción científica, se puso Mucho. todo el mundo a trabajar en este campo y, claro, entre todo eso había muchas cosas que no valían para nada. Si tú miras y metes ahora en PubMed, ¿no? Pues COVID-19 o SARS-CoV-2, te salen más de 200.000 artículos científicos, que es más de lo que hay sobre malaria, por ejemplo, ¿no? Nadie, bueno, no sé, igual tú, Margarita, sí, pero nadie se ha leído esos 200.000 artículos, ¿no? Y ahí hay de todo. Hay buena ciencia, igual está la solución a nuestros problemas, pero también hay malas interpretaciones, hay errores. Es decir, la ciencia, como dicen algunos que escriben libros sobre los males de la ciencia, la ciencia necesita reposo, la ciencia necesita... Y claro, en una situación de emergencia como ha sido la pandemia, pues ha habido disfunción. Claro, pero hay que explicar eso, ¿no? Hay que explicar, porque parece que hay como dos bandos, los que reniegan absolutamente la ciencia y les acusan a los científicos de estar vendidos, etcétera, y luego los que son muy pro ciencia, que incluso se pasan de rosca y lo venden como una especie de fórmula mágica y sin poner en contexto realmente este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la transmisión aérea del virus. La OMS metió la pata, la metió concienzudamente y no ha habido un reconocimiento muy explícito de eso, ¿no? También por tapar sus propias vergüenzas. Y esto, y quizá hacía falta, ¿no? O sea, yo no diré aquí en público que la OMS metió la pata, ¿vale? No lo voy a decir. Lo he dicho yo, no. Es una pregunta. Pero tardó un año en admitir la transmisión por aerosoles, ¿no? Y todos hemos estado un año dando la que, hombre, sirve, claro que sirve, pero la transmisión de un virus como esto es vía aerosoles, lo sabemos perfectamente, ¿no? Y bueno, pues eso fue un error que hay que reconocerlo, que se ha tardado, ¿no? ¿Crees que se ha reconocido suficientemente, Margarita? Yo creo que no. Yo creo que se ha reconocido, pero con muy poco énfasis. De hecho, lo llaman gotitas muy pequeñas. Sí. O sea, siempre evitan las palabras aerosoles. Y es un problema porque se ha transmitido con tan poco énfasis que realmente, por ejemplo, en las residencias de ancianos tú vas y se sigue teniendo gel hidroalcohólico por todos los sitios, distancia manos, mascarilla, mides la calidad del aire y está cargadito. Y en las residencias de ancianos tenían que tener un aire muy renovado para que no se contagiasen del coronavirus, del neumococo y de todas las infecciones más graves que hay. Y eso no ha llegado a transmitirse, como no se ha convertido en normas sencillas de hacer, en recomendaciones, en ideas aplicables en cada situación particular, más allá de ventilar, y ahora no podemos ventilar tanto por cuestiones energéticas, pues nos hemos quedado un poco huérfanos. No sabemos cómo medir la calidad del aire, no sabemos qué máquina comprar para filtrar, si esos filtros son buenos, están homologados o no, o si me están timando, y habría hecho falta. Para el turismo, por ejemplo, en lugar de abrir inmediatamente, se les tendría que haber dado las herramientas para que tuviesen bares limpios, bares más saludables, donde pudiésemos estar todos a gusto bebiendo agua potable y respirando aire limpio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se ha reconocido demasiado poco y que nos queda por reconocerlo. Fíjate que, sabéis que la estadística de mortalidad normal es mucho más alta en el invierno y el pico más bajo suele ser en agosto, ¿no? Y luego empieza a subir con el otoño. Bueno, pues gran parte de esa mortalidad general de la población, que es muy repetitiva, son enfermedades de transmisión respiratoria. O sea que parar la mortalidad actuando sobre un aire más limpio en general, es que ya no solo sería el coronavirus, sino otros agentes infecciosos que se transmitieran a lo mejor no tanto por aerosoles y parte por gotas cercanas, pero en parte también, y nos ayudaría a tener un ambiente más saludable en general. Claro, pero da la sensación, quizá desde fuera, de que no se ha aprendido la lección principal, ¿no? Tenía justificación que al principio de la pandemia anduviéramos todos despistados, las autoridades, los científicos,
Pero claro, ha pasado mucho tiempo, este tipo de medidas de ventilación o de medición de cómo está ventilado un local no se han puesto en práctica y ahora tenemos un ejemplo reciente con la pandemia, la enfermedad de la viruela del mono, en el que vemos que realmente no estamos aprendiendo para las siguientes pandemias, que las va a haber, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, yo alguna vez te lo he comentado a ti también, lo he dicho en público, yo no soy muy crítico con la primera ola, porque la primera ola yo creo que a la inmensa mayoría nos cogió, esperábamos, yo por lo menos esperaba otro virus de la gripe y bien, pero sí con la gestión posterior, ¿no? Es decir, cómo se ha gestionado. Y efectivamente, en el artículo, por ejemplo, ese que has comentado, que acaba de salir, pues se habla mucho de, efectivamente, de lentitud en la respuesta, efectivamente, pero también se habla mucho de una crisis de comunicación, es decir, porque las crisis, este tipo de crisis son crisis de comunicación, se ha comunicado muy mal. No hemos, y yo creo que es una de las cosas, no por criticar, sino por mirar al futuro, que hay que insistir, además de la calidad del aire, bueno, pues la reforma de la sanidad, del sistema sanitario. Ya venía muy tocado antes de la pandemia. Es decir, este tipo de cosas. Y luego la coordinación a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Que ha sido realmente un auténtico caos, ¿no? Han funcionado bien la coordinación en las vacunas en Europa, pero si recordamos, yo recuerdo cuando empezaban todos los problemas con un colega que en China, él me decía, a ver, en China, cuando cerraron Wuhan, el resto del país se volcó a ayudar a Wuhan y enviaron enfermeras, enviaron médicos, enviaron material, o sea, fue todo el país volcado a esa zona, ¿no? Si recordamos, aquí Italia empezó a decir, oye, tengo problemas, y todo el mundo miró para el otro lado. Y durante los primeros meses fue un sálvese quien pueda. Sobre todo cuando empezaron a faltar suministros. Y cuando ya no había mascarillas, entonces ahora empieza a salir, que si... Bueno, pues todo aquello fue un caos, ¿no?, de coordinación. Claro. Volviendo al asunto científico, tú fuiste la coordinadora de la plataforma del CSIC, donde pudiste ver además en vivo, ¿no?, cómo se movilizaban las mentes que trabajaban en distintos campos, ¿no?, para hacer... ¿Qué de bueno y malo viste en ese proceso? Me imagino que fue muy especial, ¿no?, de alguna manera. Bueno, no lo digas en pasado, seguimos vale. en ello y, por ejemplo, también nos hemos enfrentado a la siguiente epidemia, que fue la del virus del Nilo occidental, en el sur de Sevilla, que como se controló, pues no la conoceréis más que los del sur, o estamos ahora también trabajando en la viruela del mono. ¿Qué es lo que más me ha gustado de esa experiencia? Mientras que la ciencia internacional sigue siendo muy colaborativa, también es muy competitiva. Y realmente una de las cosas que han surgido en cuanto a grandes estructuras de científicos, ahora mismo en la plataforma somos casi 150 grupos de investigación de todos los ámbitos. Ha surgido mucho la colaboración entre disciplinas y ha sido muy importante. Esta crisis no ha sido solo sanitaria y eso es un error, considerar que era solo una crisis sanitaria, y eso lo reconocen en muchos sitios, sino que había que tener en cuenta desde el primer momento la comunicación, como decías tú, que nosotros la tuvimos muy en cuenta, era una de nuestras 6 patas. Pues una eran las vacunas, otra era comunicación con el mismo peso, ¿no?, o la formación, crear un máster, y sobre todo de muy distintas disciplinas. Es muy importante para llegar a la sociedad, o sea, la idea de volcarnos hacia la sociedad, porque el impacto económico, social en las poblaciones vulnerables es muy importante. Entonces, solo cerrarnos los científicos, por mucha colaboración que haya, menos competición, que ha sido buena, eso no tenía que ser. Entonces, el volcarnos a la sociedad ha sido muy enriquecedor, muy gratificante y a la vez muy motivante y a la vez pues eso, nos ha creado mucha responsabilidad, ¿no? O sea, tenemos que estar en ello. Pero la gente ha colaborado mucho, la gente es muy generosa, los científicos han resultado muy generosos, hemos interaccionado con mucha gente, eso ha sido muy bueno. La parte más mala que hemos detectado en la plataforma, pues realmente que España estaba muy infradotada en investigación, cosa que lo sabemos todos los investigadores, pero que además en cada caso, en cada cosa que hemos avanzado un poquito fuera de nuestro laboratorio, ha habido que ir haciendo camino al andar. Ha habido que hacer camino para acercarnos a las empresas, para acercarnos al sector sanitario, hacer ensayos clínicos, para acercarnos a las residencias de ancianos. Para tener más perspectiva en general, ¿no? Porque había un poco de reduccionismo. ¿Y tú crees, Margarita, que eso queda, es decir, ha llegado y quedará en el futuro, esa pues manera de fíjate, trabajar? en España la conexión con la sociedad ha sido de las mejores en Europa
ha sido una sociedad muy responsable, muy madura, muy sensata, muy solidaria e intergeneracional. Hemos tenido una campaña de vacunación dentro de Europa de las mejores y eso se ha notado, por ejemplo, con la crisis de la viruela del mono. La viruela del mono ha empezado en una población muy particular y ha habido tal confianza en las vacunas que ellos mismos han ido como locos a vacunarse y están achatando la curva, no porque haya suficientes vacunas, sino porque se han vacunado los que se tenían que vacunar, no se ha colado tanta gente y, además, han cambiado razonablemente el comportamiento para achatar la curva. Bueno, se está haciendo, se ha aprendido mucho. Ha habido esa conexión y nosotros desde el CSIC estamos colaborando con ellos. O sea y hay confianza mutua. Bueno, cuando os dije que se iba a hacer corto, me quedé corto porque es que ya nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Os pido en 20 segundos, si podéis ser lo más breves posibles, un análisis de cómo se presenta el otoño-invierno. Parece que en términos más positivos en general. Me decía Margarita antes detrás, es que no sabemos. Digo, bueno, pues algo habrá que decir. Así que... Me miráis a mí, pues yo miro para allá. No sabemos, pero o sea, el virus sigue ahí, el virus sigue evolucionando, no sabemos hacia dónde irá, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, pues que, a ver, COVID-22 es muy diferente de COVID-20. Casi todos nos hemos infectado, casi todos nos hemos vacunado. Esto ya no es un virus nuevo, tenemos ahí una memoria inmunológica que queda. El virus probablemente se mantenga, nos siga dando problemas, probablemente a los más vulnerables, a las personas en las que su sistema inmune pues, es más débil. Margarita, para cerrar. Hay que cuidar a los más vulnerables, sin ninguna duda, y cada uno los tenemos cerca y sabemos quiénes son. Y recordar que seguimos con Omicron. Es la variante más longeva que teníamos hasta ahora. Eso son buenas noticias. No ha habido otra que la eche del camino. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Debe ser más difícil que surjan nuevas variantes. Eso son buenas noticias. Pero ¿qué va a ocurrir en invierno? No lo sé. Puede ser desde un invierno clásico con un montón de infecciones respiratorias, incluyendo de nuevo más coronavirus y más muertes. O puede ser como el año 2009, que la oleada de infecciones fue en el verano y otoño, como estamos teniendo ahora, y no hubo ola de gripe en enero-febrero. O sea, puede ser cualquier cosa. Pues con esas esperanzadoras palabras nos quedamos. Muchas gracias para ello. Muchas gracias.